Hola, mi nombre es Delia Fernández Herrera Martínez. Actualmente estoy cursando la materia en línea de terapéutica del lenguaje infantil. Pues en este video de hoy vamos a hablar de la intervención en la conciencia fonológica y la organización semántica de los niños, específicamente los que presentan retraso simple del lenguaje. Es necesario que nosotros, antes de abordar a un niño, seamos conscientes de toda la parte del desarrollo del lenguaje. Entre los primeros 2 meses se van a dar los primeros sonidos guturales. Entre los 3 y los 4 meses de edad se va a dar la sonrisa social, el llanto como primer intención comunicativa. Entre los 5 y los 6 meses de edad va a empezar lo que es el balbuceo. Entre los 7 y los 8 meses va a empezar el laleo y va a intentar imitar los sonidos que se encuentran a su alrededor. Entre los 9 y los 10 meses va a empezar a hacer las primeras sílabas, y entre los 11 meses y el primer año va a empezar la combinación de estas para utilizar palabras de sílabas repetidas como mamá, papá, etc. Hacia los 2 años comienza el lenguaje en jerga y se empieza a utilizar lo que es la holofrase. Hacia los 3 años hay una explosión léxica, se empiezan a utilizar muchísimas palabras de contenido. Hacia los 4 años el lenguaje comienza a ser comprensible para extraños y se empieza a utilizar las palabras de función en la construcción de sus oraciones. Hacia los 5 años esta construcción es como va mejorando y es la parte más floreciente de su lenguaje. El programa de estimulación del lenguaje oral. Va a abordar distintas partes y su finalidad en específico va a ser el desarrollo del lenguaje, la prevención de dificultades futuras y también reforzar habilidades que tengan que ver con la adquisición de la lectura y de la escritura. Se puede empezar con la estimulación del aprendizaje a través de las vías sensoriales, porque sabemos que todo el aprendizaje entra principalmente o de un inicio a través de todas las vías sensoriales. Principalmente, como lo es para el lenguaje, va a ser la parte auditiva. Después se va a hablar del asesoramiento familiar, cómo la familia puede intervenir, ejemplificar una unidad didáctica y por último, la parte que va a englobar todo esto es la dramatización de un texto. Dentro de la estimulación sensorial podemos ver que es el soporte del aprendizaje en general. Si no existe una estimulación sensorial, si nosotros no podemos recibirlo, no vamos a poder aprender del ambiente. Es muy importante ya que es un proceso de descubrimiento de la realidad exterior y de se va formando y reestructurando todo el conocimiento del mundo que nos rodea. Algunas de las actividades que nosotros podemos utilizar para estimular esta parte en el niño con problemas es actividades principalmente, como les había mencionado antes, relacionadas a la audición, que tengan que ver con la atención auditiva, imitación de sonidos, representación onomatopéyica de sonidos de instrumentos musicales, sonidos de animales, sonidos articulados, actividades en donde tenga que interferir la discriminación auditiva, por supuesto la memoria auditiva y ya como otro recurso empezar a utilizar la recepción, asociación y también la memoria visual. Bueno, tal como les había mencionado anteriormente, vamos a abordar la parte de las dimensiones del lenguaje que se van a dividir en el uso, en el contenido y la forma. El uso va a ser principalmente las habilidades pragmáticas del individuo, en donde se va a ver la parte funcional del lenguaje. Esta parte funcional va a intentar ver si el niño presenta lo que es la cortesía en el lenguaje, es tratar de llamar la atención a otros, es buscar el diálogo, es pedir distintas cosas y también desarrollar la parte del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Dentro de la parte de contenido lo vamos a dividir en 2 partes principalmente, que va a ser la parte de la comprensión y la parte de la expresión. Aquí los niños vamos a tratar de que desarrollen un más amplio campo lexical, que tengan más significados, que mejoren en la parte de la expresión oral, que tengan una precisión semántica al momento de referirse a distintos objetos y también que tengan una buena memoria para hacerlo. Dentro de la forma lo vamos a separar fonología y la morfosintaxis. En la fonología vamos a abordar la discriminación auditiva, la respiración, el soplo y también los ejercicios de los órganos fonoarticuladores. Dentro de la morfosintaxis vamos a hablar del orden de las palabras, del tipo y composición de las oraciones, de las palabras de función y las palabras de contenido que forman estas oraciones y también de la morfología como tal de las palabras, hablando desde la parte del género, del número, etc. Después va a venir una parte muy importante que es la segmentación oral. Esta parte para abordar en niños con retraso es de alguna manera una parte que va a prevenir que se den problemas en el abordaje de la lectura y la escritura. Esta va a utilizar la segmentación de frases,
la segmentación de palabras en sílabas y la segmentación de palabras en fonemas. Otra de las partes más importantes es la participación en familia, ya que esta va a ser vital para el desarrollo del niño porque es en uno de los contextos en donde más se desenvuelve. Es necesario que nosotros hablemos con los familia para que estos hablen con su hijo de la manera adecuada, que hablen claro, que hablen en un ambiente sin ruido, que le den al niño comodidad, que sea en un ambiente por supuesto natural, que sea sin interrupciones, que le den el tiempo para hacerlo, en donde ellos construyan de manera adecuada su lenguaje para que el niño pueda aprender por ese medio, en que tengan tolerancia si el niño llega a tartamudear o tiene alguna dificultad en la pronunciación de algo, darle el tiempo, darle la paciencia. Dentro de la unidad de didáctica como tal, se van a sugerir distintas actividades que van a facilitar el desarrollo y la estimulación del lenguaje. Se va a estimular el lenguaje tanto expresivo como el comprensivo y también le vamos a dar un énfasis al lenguaje no verbal. La unidad didáctica va a tener distintos objetivos, ¿no? El primero va a ser de la comunicación, desarrollar toda la parte de la comunicación en el niño, tanto en comprensión como en expresión. La lingüística, en donde vamos a buscar un desarrollo óptimo, tanto fonológico, semántico y morfosintáctico. Y lo sociolingüístico y compensador, en donde vamos a tratar de compensar distintos problemas derivados de lo que sea de privación social, inmadurez y retrasos simples o dislalias. El programa didáctico va a trabajar dentro de la fonética y la fonología las fases funcionales de la articulación, audición, habilidades motoras de los órganos fonoarticulatorios y por supuesto la respiración para regular toda la producción de los fonemas. Dentro de la semántica se va a buscar ampliar el vocabulario, hacer que los niños mejoren en el momento de hablar de diferentes objetos, que también puedan tener una buena evocación de los nombres de distintos objetos. Dentro de la morfosintaxis vamos a ver lo que es la estructuración y construcción de frases de manera correcta, y dentro de la pragmática se va a buscar el uso del lenguaje verbal y el uso del lenguaje no verbal. Ya como último recurso, una de las cosas que se pueden utilizar es la dramatización. Esta parte es muy importante y a mí me gusta mucho en lo personal porque busca trabajar el lenguaje en todas sus funciones. Ni uno es más importante que otro. Otra parte importante que no podemos dejar de lado, y como les había mencionado anteriormente, todos los procesos que van a intervenir y las habilidades que se requieren para entrar en la parte de la adquisición a la lectoescritura. Cuando estamos hablando de niños que tienen algún tipo de problema, ya sea retraso, ya sea dislalia, tenemos que desarrollar la conciencia fonológica. La conciencia fonológica se puede estimular a través de distintos ejercicios y juegos con los sonidos que conforman las palabras. Estas habilidades fonológicas que nosotros pensamos trabajar van dentro de la estructura silábica. Es necesario empezar, por ejemplo, a los niños enseñarle algún tipo de imagen como sería esta y decirle que, ok, esto se llama mesa y existen, ¿cómo lo podemos dividir? Mesa, lo podemos hacer a través de aplausos. También empezar a concientizar al niño de las vocales. ¿Dónde están las vocales en las distintas palabras, ya sea al principio, ya sea al final? Es importante también ver la parte de la sílaba. Que el niño empiece a encontrar lo que son las sílabas en distintas palabras. Decirle, por ejemplo, ¿con qué empieza la palabra carro? Y que el niño te tenga que decir con K. Y por último está el léxico, que es en donde nosotros vamos a ayudar al niño a segmentar las frases en sus distintos componentes, ¿no? La mesa, y pueden hacer distintos ejercicios a través de pictogramas para que el niño comprenda que cada palabra es un segmento. Como conclusiones, es importante que nosotros veamos que el desarrollo del niño es un desarrollo que está ya segmentado a través de, por así decirlo, una línea del tiempo, y ver que existen, de acuerdo a nuestros pacientes y lo que nos podamos encontrar en el ámbito clínico o en el ámbito educativo, podemos encontrar a distintos pacientes que tengan alteraciones dentro de la adquisición de estos procesos. Ahí es en donde podemos encontrar dificultades como lo es el retraso simple del lenguaje. Entonces, es importante que nosotros seamos críticos y encontremos estos desfases y podamos intervenir de la mejor forma y al mismo tiempo prevenir los problemas que se pueden venir después por no ir de acuerdo a cómo debe de ir toda la evolución del lenguaje. Es importante también estimular
todas las dimensiones del lenguaje, no solamente enfocarnos en la parte de forma o en la parte de uso. Es necesario enfocarnos en todas, forma, uso, contenido, para darle todos los elementos necesarios para el lenguaje. Otra de las cosas que me parece importante es ver que tenemos periodos críticos en el niño, periodos en donde va a ser mucho más fácil intervenir, periodos en donde nosotros podemos empezar a ayudar a que no tenga problemas, como les había dicho, de aprendizaje, como va a ser de la lectoescritura, y también aprovechar la etapa del niño que pueda aprender a través de actividades lúdicas, a través de distintas experiencias, y utilizarlas a favor para que el niño pueda aprender. Fueron los recursos y la bibliografía utilizada para la realización de este video. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.